cuando salieron los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. Oye, ayer éramos esclavos, ahora somos libres. La vida para ellos les cambió para siempre. Cuando alguien descubrió América y vino a Europa y dijo, oye, que allí hay gente, que allí hay civilizaciones, que allí hay otra cultura, que allí hay otros pueblos, cambió el rumbo de la historia, ¿no? Y tantas cosas, ¿no? Entonces creo que el mundo está a punto de cambiar. De hecho, desde el año pasado, concretamente desde el día 7 de octubre, lo que es toda la zona de Oriente Medio y otros países limítrofes ha cambiado completamente, totalmente. Y el mundo está cambiando de una forma tremenda y a partir de unos pocos días, semanas o meses, el mundo va a volver otra vez a cambiar. Y la Bélgica que has conocido o la Europa a la cual viniste a ganar dinero, a empezar una vida nueva, no va a ser la misma que tú te encontraste cuando llegaste aquí. Nosotros acabamos de llegar de los Estados Unidos hace unos días atrás. Y los hermanos que están allí, de Guatemala, de Honduras, de México, de Perú, de todos los países cercanos, me dicen, los Estados Unidos no es lo que nosotros conocimos hace 10, 15, 20 años atrás cuando vinimos a trabajar aquí. Y es que ha cambiado todo de una forma tremenda. Todo ha cambiado, el estilo de vida, la economía, la situación política, incluso el ambiente espiritual, ¿vale? Quiero decirles que Europa fue un continente que mandó centenares, tal vez miles de misioneros por todas partes del mundo. Hay obras que se abrieron en muchas partes del mundo, gente que salió de Europa, por ejemplo, de Inglaterra, de Alemania, de Suiza, de otras naciones que hace mucho tiempo atrás eran lugares donde el cristianismo era muy fuerte. Nunca ha estado tan débil el cristianismo como en esta última etapa de la historia, por ejemplo, en Europa. Hoy en día hay muchísimas iglesias que son mezquitas musulmanas o se han cerrado y otras que se van a seguir cerrando. Entonces la pregunta es, bueno, ¿esto es casualidad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que parece como que cada vez somos minoría, como que nuestros hijos parece que tienen que ir como medio asustados a la escuela porque hay una presión social y espiritual tremenda. Bueno, esto no ha hecho más que empezar. Y la Biblia nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer para poder vivir una vida cristiana victoriosa en estos tiempos finales, ¿eh? Así que ayer les dije que leyeran, si no lo vamos a leer ahora, el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, pero antes de entrar de lleno en el estudio, quiero dar la bienvenida a mi hermano Domingo y a su esposa Diana. Damos un aplauso a los hermanos. Dios te bendiga. Bendiciones. Ayer le dimos la bienvenida a un matrimonio que venía de París, que están aquí con nosotros también esta mañana. Hoy nos toca dar la bienvenida a nuestros hermanos de Holanda, aunque Domingo de holandés, como ustedes pueden comprobar, no tiene nada. No tiene nada de holandés. Es canarión total, de Canarias. Y la verdad es que yo estoy muy agradecido, y lo he dicho ya, se lo he comentado a él también, en privado, muy agradecido porque la finca esta que el Señor nos ha permitido adquirir en Alicante, esto necesitábamos hacer unos baños, porque los que había eran muy pequeñitos, y Domingo se ha pegado allí un mes, ¿no? Como en la mili, ¿no? Las días, los minutos, las horas y los segundos, ¿no? 50 días, pero tienen que ir a ver los baños. Claro, yo no dejo entrar a nadie porque están tan bonitos que me da pena que me los ensucien. Yo les digo, mira qué bonitos los baños de Domingo. Venga, ahora vayan al campo, ¿no? Pero un trabajo espectacular, trabajo tremendo que si este hermano no hubiera ido, pues nosotros no hubiéramos sido capaces nunca, ¿no? De hacer eso. Yo lo hubiera dado, como decimos en Canarias, no sé si es una palabra que se emplea aquí, una escupidera esta, ¿no? Una vacinilla, le digo, toma, ¿quieres ir al baño? Toma, ahí tienes, ya está. Con eso te apañas, ¿eh? Oye, papel, pues mira, en los árboles coges hierbitas o piedras, ¿no? Pero bueno, la verdad que estamos muy agradecidos porque fue un hermano que se pegó, ya digo, 50 días allí trabajando fuerte. Y gracias al Señor, con los voluntarios que están yendo, estamos dejando aquello en condiciones y probablemente esa finca sirva para más cosas de lo que uno pensaba en un principio, que iba a ser utilizada, ¿no? ¿Hay alguien que haya venido también de un sitio lejano que está esta mañana aquí, que a lo mejor no vino? ¿Ustedes, hermanos, de dónde vinieron? Oh, también vinieron de Holanda. Ah, mira, ustedes también, los cuatro. Y los de atrás también. Entonces, 2, 4, 6, 8 de Holanda vinieron. Un aplauso a los 8 de hermanos de Holanda. Gloria a Dios, qué bueno, no sabía, no sabía. Pensé que eran de aquí. Es que ya no me entra más en el disco duro, hermano. Ya el disco duro está saturado. Nombres, caras, teléfono. A veces me despierto y digo, Elena, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Esto es un hotel? No, la verdad les digo, ¿no? Que no me pase lo que le pasó una vez a un pastor, que viajaba tanto, que, bueno, uno hoy un día aquí, hoy un día allá, un hotel, una casa, y entonces
El hombre a medianoche le entró unas ganas tremendas de ir al baño, le sentó muy mal la comida y claro, como no sabía ni dónde estaba, abrió la puerta y salió para afuera, para el pasillo del hotel y trancó la puerta y el hombre se quedó allí en paños menores en el hotel con unas ganas tremendas de ir al baño. Decía, Dios mío, ¿y ahora cómo entro? No tengo la llave, pero tengo unas ganas tremendas de ir al baño, estoy muy mal del estómago, me ha sentado fuerte la comida, el picante, Dios mío, ¿qué hago? Entonces vio allí esos ceniceros grandes que hay que son para tirar las colillas, ¿saben? Los que fuman, ¿saben? ¿No? Las colillas y tal, y el hombre miró para todos los lados y dijo, Dios mío, yo no aguanto más, Señor. Y el hombre estaba pasándolo mal y el hombre se sentó allí y el hombre pues dejó allí el paquete, ¿no? Dejó allí el regalo. Y entonces dice, ¿y ahora cómo entro en la habitación si no tengo la llave? 3 de la mañana, Dios mío, ¿qué hago? Entonces, creo que en el ascensor hay un botón que a lo mejor me vienen a buscar. Entonces el hombre llama al ascensor, se abre la puerta, toca el botón y le dicen, sí, dígame, aquí en la recepción, mire que soy el señor fulanito de tal. Y es que dice, no, señor, no hace falta que usted nos cuente nada. Lo hemos visto todo por las cámaras del hotel. En fin, gracias a Dios a mí nunca me ha pasado eso. Peor fue el pastor que fue a predicar a una iglesia y le pusieron estos micrófonos inalámbricos, ¿sabes? ¿No? Que te ponen la cosita aquí atrás y el hombre se fue al baño, también estaba fatal y le dejaron el micrófono abierto y el hombre en el baño. En fin, tantas anécdotas que podríamos contar. Yo había dejado mi Biblia que... sí, aquí está. Porque a veces la gente me dice, me podría pasar sus apuntes, me podría dar algún material y yo, si quiere, le doy la cabeza porque yo no uso papeles, no he predicado nunca con anotaciones, todo gracias al Señor lo tengo en la cabeza. Así que si alguien me pide apuntes o anotaciones, pues no te puedo dar nada porque yo no utilizo papeles a la hora de enseñar ni de predicar, ¿no? Pero bueno, estén atentos. Vámonos al libro del Apocalipsis, por favor. ¿Quién lo escribió? ¿Quién fue? Vamos a ponernos un poquito al día. ¿Quién escribió este libro? Muy bien, Juan. Juan fue el último discípulo que quedaba con vida. Ya todos habían muerto, menos uno que se quitó la vida, se suicidó, que fue Judas Iscariote en Jerusalén. Ya todos habían muerto, él es el último superviviente, tiene aproximadamente, para redondear las cifras, unos 100 años de edad. Él está desterrado en la isla de Patmos y la pregunta es, ¿qué hacía un anciano de 100 años en esa isla pedregosa, allí tirado solo? Bueno, es que habían intentado matarlo a Juan en varias ocasiones, pero se ve que el Señor lo tenía protegido de una manera sobrenatural, ¿verdad? Porque en esta vida no venimos cuando quisimos, sino cuando el Señor lo decidió y nos vamos cuando el Señor lo decida, ¿no? Entonces los romanos dijeron, vamos a mandar a este viejo a la isla de Patmos que se muera allí de hambre, de sed, de frío. Y allí en la isla de Patmos, aparentemente solo, fue cuando el Señor se le presenta. Y le da unas visiones y unas revelaciones espectaculares y le dice, escribe todo lo que te estoy contando, escribe todo lo que estás viendo y se lo vas a mandar a 7 iglesias. Y la pregunta es, ¿y no había en la época de Juan más de 7 iglesias? Claro que había. Estaba la iglesia de Roma, estaba la iglesia de los colosenses, de los filipenses, de los tesalonicenses, pero si ustedes ven, Juan le escribe a 7 iglesias, ¿verdad? Que estaban todas en lo que hoy en día sería Turquía, lo que se conoce en la Biblia como Asia Menor. Él vivía en Éfeso, de hecho Juan murió en Éfeso, y le dice, escríbele a Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, Pérgamo, la Odisea, etc. Y esas 7 iglesias que reciben la información de Juan en el libro de Apocalipsis, son en cierto sentido 7 iglesias que representan la trayectoria y el desarrollo del cristianismo a lo largo de la historia. Ya digo, había mucho más iglesias que por supuesto las 7 que reciben el mensaje del Apocalipsis, pero si estudias, si analizas una por una, empezando por Éfeso, que es la primera, hasta la última, que es la iglesia de la Odisea, te vas a dar cuenta que el cristianismo, desde que nació hasta hoy en día, se va pareciendo mucho a las características tanto positivas como negativas de las distintas iglesias del Apocalipsis. Diríamos en cierto sentido que nosotros estamos en la última etapa del cristianismo. Nosotros no sabemos cuánto le queda a este planeta Tierra, pero lo que sí tenemos la seguridad es que los tiempos se están acortando y que cosas que otra generación de creyentes no vieron, nosotros ya hemos comenzado a verlas. Podríamos decir que nos parecemos mucho a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, ¿cuál era el problema? Bueno, la iglesia de la Odisea tenía un problema gravísimo. Yo diría el más grave de todos, y es que perdió la presencia del Señor y no se habían dado cuenta. Dice el Señor, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Sin embargo, ellos decían, no tenemos necesidad de nada.
Usted entra a cualquier iglesia hoy en día, esta no, porque, en fin, pero usted entra a cualquier iglesia hoy en día y usted se fija en los detalles y allá adentro hay centenares, tal vez hasta miles y millones de dólares. En instrumentos, en baterías, en cámara, en salones, en moquetas, en sillas, en piano. Y usted dice, madre mía, si se levantaran los cristianos del siglo I, que se reunían en cualquier parte, en una playa, en un campo, en una montaña, y ven cómo son los salones de culto nuestros hoy en día, se caerían de espaldas. Nosotros estuvimos el año pasado en una iglesia de 15,000 miembros en Houston, que vamos a decir que nos prestaron, que después no nos prestaron nada, después nos cobraron hasta el papel higiénico. Y lo digo en serio, hasta el papel higiénico nos cobraron. Y era una iglesia que cuando la gente llegaba al culto, iban unos cochecitos de estos blanquitos de golf a buscar a los miembros para llevarlos al culto. Fíjense cómo tendría que ser el estacionamiento aquel, un aparcamiento gigante. Había un templo gigantesco solamente para los jóvenes, que tú entrabas allí y allí dentro había millones, en cámaras, en instrumentos musicales, tenían una cafetería espectacular, campos de fútbol, canchas de no sé qué, una piscina. Esa era la de los jóvenes, pero luego estaba la de los niños. Y luego estaba la de los adultos, y luego estaba la de los hispanos, porque claro, los hispanos no se podían juntar con los gringos, porque los gringos son los gringos. Los hispanos tenían su propia iglesia, que era una belleza, ¿no? Y allá adentro había millones. Eso es lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. Una iglesia rica, materialmente hablando, pero espiritualmente en una decadencia total y absoluta. El Señor, cuando le habla a la iglesia, le dice palabras muy fuertes. Dice, yo a ustedes los voy a vomitar de mi boca. Y cuando una persona vomita, pues sabe que es porque te sientes mal con lo que estás comiendo. Ustedes son pobres, ciegos, desnudos, desventurados, miserables. Es decir, lo que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea no tiene nada que ver con lo que ellos pensaban de sí mismos, ¿verdad? Entonces, a esas iglesias, el Señor le dice a Juan que les mande la carta o el libro del Apocalipsis, que la palabra Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. La palabra revelación viene de un acto que se hacía y se sigue haciendo hoy en día, que era cuando no existían libros, lógicamente. Los libros hasta la invención de la imprenta por Gutenberg no existía. Eran todo pergaminos, eran lienzos. Y cuando el hecho de abrir un rollo, desenrollarlo para leer el contenido, ese acto de desenrollar se decía revelación o apocalipsis. Entonces el Señor lo que va a hacer es abrir el rollo de la historia y decirle a Juan, escribe lo que has oído y lo que has visto. Y se lo envías a las iglesias que yo te voy a decir, que son las que hemos mencionado, ¿vale? Entonces, el libro del Apocalipsis no es un libro imposible de entender. El Señor no ha escrito un libro en su palabra, no ha inspirado un libro en su palabra para confundirnos, sino todo lo contrario. Para darnos información, para saber cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer con nuestro tiempo, con nuestra economía, con nuestro ministerio, con nuestra familia, etcétera, etcétera. Así que el libro del Apocalipsis es como el periódico de mañana. Lo que nos cuenta el Apocalipsis es muy interesante porque son cosas que en la mayoría de las veces no han sucedido todavía. Pero el capítulo 12, que es el que vamos a leer en esta mañana nosotros, es un capítulo tremendamente interesante. Parece un capítulo raro porque cuenta cosas del pasado, pero también cuenta cosas del futuro. Y es que en la Biblia hay muchos tipos de profecías. Hay profecías que ya se han cumplido. Hay profecías que son palabras de advertencia para que los que reciben el mensaje, los receptores del mensaje, sepan cómo tienen que actuar ante lo que el Señor les está diciendo. Pero hay otras profecías que las conocemos o las llamamos profecías de doble cumplimiento. Es decir, es como cuando, por ejemplo, vamos a un charco de agua, un lago, un río, y cogemos una piedra y la tiramos. Se produce automáticamente una onda expansiva, ¿sí o no? Esa onda expansiva se va ampliando, ampliando, ampliando. Resulta que tú tiraste la piedra aquí, pero si te fijas, esas ondas que va produciendo ese golpe en el agua, pues llega hasta la otra parte. Eso es lo que ocurre muchas veces. Son profecías de doble cumplimiento. Hay una parte que a lo mejor se ha cumplido, otra parte no se ha cumplido, una parte que fue para una etapa de la historia de nuestros hermanos en Cristo y una etapa que queda por cumplirse en el futuro lejano. Entonces vamos a entrar al libro de Apocalipsis, concretamente al capítulo 12, que es un capítulo muy interesante. El título que aparece arriba, lógicamente, no tiene nada que ver con la inspiración del texto, es un título que simplemente los hombres le han puesto, ¿verdad?, para saber un poquito de qué va el tema, titulado La mujer y el dragón. Muy bien, vamos a ver. Apareció en el cielo una gran señal. Quédense con esa expresión.
una gran señal. Hoy parece que los holandeses se están viniendo todos para acá. Bienvenidos los hermanos. ¿Usted era el que iba a predicar, hermano? No, porque lo veo tan elegante. Nuestro hermano Miki, su madre, un aplauso a los hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros, hermanitos. Bienvenidos. Ok, apareció en el cielo una gran señal. No es una señal cualquiera, es una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Las características que nos está dando son muy interesantes. No es un hombre, es una mujer, donde aparece el sol, la luna y 12 estrellas. Estando encinta, otro dato interesante, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Fíjense la diferencia. En el versículo 1 dice una gran señal aparece en el cielo, pero en el versículo 3 dice que aparece otra señal. La importancia no está en esta señal del versículo 3, sino en la gran señal del versículo 1. ¿Se dan cuenta el matiz? Esa señal consistía en que un gran dragón escarlata tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Fíjate la diferencia de lo que lleva la mujer: sol, luna y 2 estrellas, y este dragón lleva 7 cabezas, 10 cuernos y una serie de diademas o de adornos. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, fíjense qué dato tan interesante, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Así que el objetivo de este dragón era doble. Era hacerle daño a la mujer, a la madre, y al mismo tiempo devorar, destruir al niño una vez que naciera. Ahora vienen datos e información sobre la criatura, sobre el niño. Ella dio a luz a un hijo varón, no una niña, sino un varón, y ese niño regirá, gobernará con vara de hierro y con total autoridad a todas las naciones del mundo. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vuelve otra vez Juan a hablar de la mujer, versículo 6. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. El lugar donde ella huye es un lugar que Dios ha preparado específicamente para ella, para que allí, en ese lugar preparado por Dios, la sustenten, la cuidan, la protejan por 1260 días. 1260 días son 3 años y medio. O 42 meses, como se dice también en otro libro. Después, ya pasamos ahora a otra etapa, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón. Ahora nos da más información sobre el dragón. Dice que el dragón es la serpiente antigua. Y esa serpiente antigua se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempos
y la mitad de un tiempo. Es exactamente la misma expresión del versículo 6. 42 meses, 1262 días, 3 años y medio. Es lo mismo, pero con otra terminología. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y ahora viene un dato tremendamente importante. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Qué capítulo más raro, ¿verdad? Una mujer que está embarazada, preocupada, le entran los dolores de parto y sabe que si nace el niño hay un dragón, un animal mitológico, que quiere devorar al niño, pero hay un momento en el que ella tiene que huir al desierto. El niño, cuando nace, va a gobernar, va a regir con vara de hierro a todas las naciones de la tierra. Entonces ya el protagonista es el niño, no la mujer. La mujer huye al desierto, a un lugar específico que Dios ha preparado, que Dios ha diseñado para que la cuiden, no durante miles de años, sino un tiempo corto de 3 años y medio, 42 meses o 1260 días. El dragón, viendo que su objetivo principal, que era devorar al niño, no se ha cumplido, pues se llena de ira, ya está arrojado, ya está fuera de la presencia del Señor. La sangre del Cordero, la sangre de Cristo, la obra de Cristo lo ha derrotado. Entonces dice, bueno, ya que no he podido ni con el niño ni con la mujer, pues me voy a hacer guerra contra los descendientes de la mujer que dice la Biblia que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y uno se queda así diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Esto es algo que ya pasó? ¿Esto es algo que va a ocurrir en el futuro? ¿Dónde nos metemos nosotros? ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es este niño? ¿Quién es este dragón? Vamos a empezar por el principio. La Biblia dice que este capítulo es una gran señal. Por lo tanto, es como decir, atención, atentos, ojo, esto es muy importante. No es algo para pasar desapercibido. Esto es una gran señal. ¿De acuerdo? Entonces hay que abrir los ojos, abrir el corazón, abrir la mente y decirle al Señor, Señor, muéstrame y explícame qué significa esto. Ahora, dentro del círculo teológico de la Iglesia Católica, como siempre, los católicos meten a la Virgen en todas partes. Siempre la ven por todos lados. Entonces ellos interpretan que la mujer es la madre de Jesús, María. ¿Por qué no puede ser María? Porque dice la Biblia, hay un detalle muy significativo. Aquí sería una tremenda contradicción a los católicos, que cuando el niño no puede ser devorado, no puede ser destrozado por el dragón, que es Satanás, que es el diablo, se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, ya ella tenía otra descendencia. El objetivo era matar sobre todo a ese niño, especialmente a ese niño, pero habla de que ya tenía descendencia. Y María sabemos que no tenía ninguna descendencia. María fue virgen cuando concibió al Señor Jesucristo. Ella no era madre de un montón de hijos y aparte del Señor Jesucristo. Después probablemente, y la Biblia nos enseña que María tuvo más hijos, pero el primero, el que abrió la matriz. Por eso dice la Biblia que tuvieron que subir sus padres a Jerusalén, porque hay un versículo bíblico que dice que todo varón que abre la matriz de una mujer tiene que ser consagrado solamente al Señor. De hecho, hasta hoy en día hay una celebración que se llama Pidión, que significa que cuando una madre tiene por primera vez un hijo varón, con las hembras no se hace esta ceremonia, pero cuando tienes un hijo varón y es el primero que has tenido, tienes que ir a la sinagoga y tienes que dar un dinero para redimirlo, para comprarlo, ¿verdad? Esto es como un símbolo de lo que Cristo ha hecho por nuestra vida, que nos ha comprado y nos ha redimido, ¿verdad? Entonces, María no tenía descendencia cuando parió al Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces no puede ser María. Hay otras personas que han dicho, entonces la mujer es la iglesia. Tiene que ser la iglesia porque la iglesia en la Biblia siempre es tratada como esposa, como novia, como mujer. No puede ser no puede ser la iglesia por la sencilla razón de que la iglesia no parió a Cristo, sino fue al contrario. Fue Cristo el que, por decirlo de alguna manera, parió y formó y diseñó la iglesia. Entonces, ¿de quién se trata esta mujer? Ahora, si ustedes van a la primera profecía de la Biblia, ¿cuál es la primera profecía de la Escritura? Génesis capítulo 3, verso 15. Vamos a leerlo, por favor. Esa es la primera vez que hay un dato profético de algo que va a ocurrir en el futuro
La mujer lo oye, Adán lo oye, Satanás también lo oye. Y esta es la primera profecía de la Biblia. Y dice así, Génesis 3, versículo 15. Si quieren, arrancamos desde el 14. Jehová Dios le dijo a la serpiente, escuchen, le está hablando Dios al enemigo, al diablo, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Se ve que antes la serpiente, cuando tentó a Eva, no se arrastraba, porque la consecuencia de su pecado es que a partir de ese momento se arrastraría. Luego probablemente antes volaría o caminaría, o vete tú a saber qué hacía. Entonces le dice al diablo, aparte de eso, pondré enemistad. Habrá una lucha constante y permanente, una enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y una simiente suya, ¿sí? Un heredero de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Parece como que el Señor no está diciendo mucho, pero está diciendo muchísimo. Está diciendo que un descendiente de la mujer, que no sabe Satanás cómo se va a llamar, ni dónde va a nacer, ni nada, sino simplemente tiene este dato, porque el diablo no es omnisciente, es decir, no lo sabe todo, pero va cogiendo datos que Dios le va dando, ¿verdad? Porque el diablo no es un ser, perdonen la expresión, no es un estúpido, es un ser acabado en hermosura, lleno de sabiduría, el sello de la perfección, son los calificativos que el Señor utilizó para definirlo una vez que lo creó, no como diablo, evidentemente, sino como arcángel. Por lo tanto, el diablo sabe perfectamente, porque Dios se lo ha dicho, que él va a poder herir en el calcañar, en el tobillo, en los tobillos, la parte más baja del cuerpo, él va a poder herir a un descendiente de una mujer, pero que al mismo tiempo a ese que él va a poder herir, él va a ser herido en la cabeza. Claro, Satanás dice, bueno, ¿y de quién se trata? Ahora nacen dos hijos. Hay dos, está Caín y está Abel. Si yo le pongo en el corazón a Caín, que es un desobediente, que es un rebelde, que hace las cosas a su manera, creyendo que de esa forma se puede agradar a Dios, si yo le pongo en el corazón a su hermano que mate al que Dios le ha bendecido, al que Dios le ha hablado, ya me quedo con un 50%. La Biblia dice que Caín engañó a su hermano, salgamos al campo y estando en el campo se levantó contra él y lo mató. Pero sin embargo, al poco tiempo se da cuenta de que Caín es maldecido por Dios. Maldito será el que persiga a Caín, el que mate a Caín, le pone una señal en la frente. Por lo tanto, Satanás sabe que Caín no puede ser el que le va a herir a él en la cabeza. Y si leemos todo el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que es la continua persecución, el continuo ensañamiento por parte del diablo de tratar de impedir por todos los medios que ese niño nazca. Lo intentó en Egipto, lo intentó en el cautiverio babilónico, lo intentó de muchas formas y maneras, tratando de impedir, tratando de obstaculizar que ese niño nazca. De hecho, al poco tiempo de nacer el Señor Jesucristo, que ese era el descendiente de la tribu de Judá, ese era el futuro Mesías, la Biblia dice que nuevamente vuelve a poner Satanás en el corazón del rey Herodes, que era el que gobernaba Judea en aquella época, que vuelva a matar a todos los niños. Y para que no se le escape ninguno, pone la edad de 2 años para abajo. Porque cuando los magos llegaron de Oriente, no vieron un niño recién nacido, como los pastores. Cuando los magos llegaron de Oriente, no vieron, repito, a un niño recién nacido, sino vieron a un niño ya grandecito. Ya no estaba en un pesebre, ya no estaba en una azucá, ya estaba en una casa. ¿De acuerdo? A veces lo juntamos todo y ahí está la burrita, el burrito, José, María, los magos, los pastores, y eso es un rollo que no tiene absolutamente nada que ver con la cruda realidad. Ahora, Satanás no fue capaz de impedir el nacimiento del Señor Jesucristo. Ni siquiera fue capaz de obligarlo o de presionarlo para que bajara de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, baja y demuéstranos a todos que eres poderoso, ¿verdad? Satanás sabe perfectamente que fue derrotado y fue vencido por el sacrificio de Cristo en la cruz. Que aunque él logró clavarlo y herirle en el calcañar y también, por supuesto, en las manos, en el costado y en la cabeza, él sabe que ese día, aunque no se vio, él sabe perfectamente que ese fue el fin de su vida o de su poder o de su influencia en el mundo. Lamentablemente todavía hay muchos cristianos, digo lamentablemente porque es una pena que haya cristianos que estén todo el día que si el diablo de esto, que si el diablo lo otro, que si el diablo mete en todo, que si el diablo no sé qué, que si el diablo no sé cuánto, cuando estamos hablando de una persona que ha sido totalmente derrotada, no destruida, es un condenado a muerte en libertad condicional, por decirlo de alguna manera. Estás condenado a muerte, pero yo te dejo suelto un tiempo.
Porque Satanás no está atado, Satanás no está en el infierno. Satanás anda dando vueltas, buscando a quien devorar, ¿verdad? Ahora bien, la mujer es el pueblo de Israel que recibe la promesa por medio de Eva, por medio de Abraham, por medio de Isaac, por medio de Jacob, por medio de las tribus de Israel, recibe la promesa de que algún día un descendiente del pueblo de Israel, y fue dando datos el Señor a lo largo de la historia, diciendo de las 12 familias, esta es la familia de la cual va a proceder el Mesías, y es de la tribu de Judá, de la cual era el rey David, ¿verdad? Entonces, la mujer es el pueblo de Israel, el niño es el Señor Jesucristo que tenía que nacer. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el arcángel Gabriel apareció en varias ocasiones en lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Pero la primera vez que el ángel Gabriel aparece en el Nuevo Testamento es cuando va a la casa de una mujer llamada Miriam o María y le dice 7 cosas que van a suceder con ese niño. Una de las cosas que le dice es que reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Será un rey eterno. No como los reyes de Judá o de Israel que reinaban un tiempo y morían, sino que ese niño algún día gobernará sobre todas las naciones de la tierra y sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. De las 7 profecías que ustedes las pueden leer en Lucas, en el anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo, de las 7, 4 ya se han cumplido. Eso se lo dejo como tarea. 3 no se han cumplido y tienen que ver con los últimos tiempos. El Señor cuando vino no reinó sobre la casa de Israel. De hecho, el día mismo de la ascensión, sus discípulos se le acercaron al maestro y le dijeron, Señor, tú vas a restaurar el reino. Si hay un reino, tiene que haber un rey. Si hay un reino, tiene que haber un sistema monárquico. Tú vas a restaurar el reino en este tiempo. Y se les dijo, no os toca a vosotros saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Él no vino como rey triunfante y glorioso, sino viene como siervo sufriente, según lo que había dicho Isaías 53, ¿verdad? Que sería llevado como oveja al matadero, etcétera, etcétera. Pero la Biblia habla de 2 venidas. Si usted solamente tuviera el Antiguo Testamento, imagínense por un instante que no tuviéramos Nuevo Testamento, como es la Biblia de los judíos, que no tienen Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sino solamente tienen el Antiguo Testamento, usted podría llegar rápidamente a la conclusión de que el Mesías tendría que venir 2 veces, una vez para morir y otra vez para reinar. Lamentablemente los judíos pensaban que cuando viniera el Mesías iba a venir a reinar y confundieron la segunda venida con la primera venida. Por eso ellos rechazan a Jesús, rechazan al Señor Jesucristo, porque dice que Él no fue capaz de unir a todas las tribus de Israel, ¿verdad? Que nadie sabe dónde están, y reinar sobre la casa de Jacob para siempre. Por eso lo descartan como un falso Mesías. Pero sin embargo la Biblia nos habla de que Él tendría que venir primeramente a morir, a redimirnos, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no perdonan nuestros pecados. Usted puede matar 20,000 vacas, ovejas, carneros, lo que quiera, pero la mancha de su pecado siempre quedará en usted. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, una persona que ya lo llamamos Juan el Bautista, dijo, este es el Cordero de Dios, que es el que quita, no el que cubre, no el que tapa, sino el que quita el pecado. Y efectivamente, Jesús fue el Cordero, la víctima inocente, que tendría que morir en tu lugar y en mi lugar. Por eso los judíos le llamaron la atención a los discípulos, porque todos los años en la fiesta de Pesaj, que se celebra en la época de marzo, abril, la fiesta de la Pascua, el sumo sacerdote se iba al sur. Al sur, como a 7, 8 kilómetros más o menos de Jerusalén, está un pueblecito llamado Betlehem, que significa la casa del pan o Belén, como lo llamamos nosotros. Y entonces allí era donde se criaban los corderos para sacrificarlos en el templo. Allí fue donde nació el Señor. Por eso allí estaban los pastores esa noche cuando el Señor Jesús nació. Y entonces el sumo sacerdote iba a Belén y compraba 2 corderos. Y cuando iba rumbo a Jerusalén, la gente en esa puerta estaba esperando al sumo sacerdote, y cuando lo veían en el horizonte, cuando veían que venía con los 2 corderos, la gente comenzaba a decir, Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, un cordero, echaban suertes, hacían como una especie de rifa, no sé, una especie de suerte, y decían, bueno, a este le tocó morir aquí en el altar en Jerusalén. Y al otro lo tenemos que mandar a Azazel, se llamaba así, al desierto.
y allí tiene que morir, allí tiene que ser despeñado. Tan pronto muera el cordero en el desierto, nosotros que estamos en Jerusalén sacrificamos al otro cordero que estaba vivo. Sí, pero no había teléfono, no había WhatsApp. ¿Cómo sé yo que estoy en Jerusalén, que este cordero que se ha llevado al desierto ya está muerto y ya puedo matar al que está vivo? ¿Cómo lo sé? Entonces se les ocurrió una idea genial. Cuando ustedes van a Jerusalén se van a encontrar a muchos pidiendo en la calle dinero y te venden un hilito rojo que te lo amarran aquí. Y ellos dicen, no, para la buena suerte. Pero fíjense lo que se hacía. Se ponía un hilo en uno de los cuernos del carnero que se llevaba al desierto y otro hilo en el que se quedaba en Jerusalén. Milagrosamente, cuando el cordero que se llevaba al desierto para ser despeñado y muerto era el que se llevaba los pecados, ¿vale? Era como que le cargamos todos los pecados a este animal y se lo llevamos al desierto para que se lleve nuestros pecados y allí lo matan. Cuando ese cordero era muerto en el desierto, el hilito blanco que tenía el cordero que se había quedado en Jerusalén cambiaba de color y se ponía rojo. Y la gente sabía, ya ha muerto el cordero del desierto. ¿Saben ustedes que desde el día que murió el Señor Jesucristo en Jerusalén, nunca más el cordón cambió de color? Nunca más, lo dice el Talmud, jamás. Pero ellos siguen con la tradición de que si quieres tener buena suerte, te venden un hilito rojo que te lo pones en la mano. De hecho, hay muchos lugares que la gente se pone para el mal de ojo, para la buena suerte, ¿no? ¿Verdad? Le ponen un cosito rojo. De ahí viene toda esa vaina. De ahí viene toda esa leyenda, toda esa tradición. Entonces, cuando el sumo sacerdote venía con los dos corderos y la gente salía a recibirlo, pues ya sabían que venía. Entonces lo tenían una semana examinando a ver si era correcto, si no era correcto, si tenía un defecto, si era cojo, si era ciego, si no sé qué, si no sé cuánto. Y entonces lo examinaban y era apto para el sacrificio. Pero resulta que ese día la gente no salió a la puerta a recibir al sumo sacerdote que venía con los corderos, sino se fueron a la otra puerta, se fueron a la puerta del este. Y entonces toda la multitud comenzó a decir, Baruch, Jabá, Beshen, Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero ¿quién viene ahí? ¿Quién viene por ahí? Viene uno montado en un pollino de asno. Y entonces los religiosos salieron corriendo y le decían a los discípulos, cállense, ¿pero qué están diciendo? Si ustedes no tienen que decirle esto a este hombre, ustedes se lo tienen que decir al sumo sacerdote que viene por la otra puerta que lo han dejado solo. Y entonces dijo el Señor, si estos se callan, las piedras hablarían. Y ese día entró triunfalmente el Señor Jesucristo, pero él sabía perfectamente que en esa misma semana lo iban a crucificar. Porque él sabía que había venido para morir en una cruz. Pero y entonces las profecías que hablaban de un Mesías reinante, de un Mesías que iba a venir a gobernar, no se cumplieron. Fue un fracaso, no. Es que, por así decirlo, la venida del Mesías tiene dos partes, parte A y parte B. Y entonces, ¿cómo podemos saber cuál es una y cuál es otra? Porque tanto el hebreo, el idioma del Antiguo Testamento, como el griego, el idioma del Nuevo Testamento, no hace falta dar muchas explicaciones, sino que hay palabras, términos concretos y específicos para saber a qué venida se está refiriendo el autor de la carta. Por ejemplo, cuando usted lee la palabra epifanía, hace referencia a la primera aparición física y visible del Mesías. Pero cuando usted lee en los textos del Nuevo Testamento la palabra parousia, usted se da cuenta de que el autor está hablando de una aparición del Mesías, pero de una segunda aparición que es como rey triunfante y glorioso. La primera nosotros no la vimos, pero la segunda no le quepa la menor duda de que la vamos a ver y disfrutar, porque dice que reinaremos juntamente con Cristo. Ahora bien, el niño que nace es el Señor Jesús. Pero viendo que no pudo destruirlo, se ensaña contra la madre, que es la mujer de la historia del capítulo 12 de Apocalipsis, y dice que hace guerra contra ella. ¿Ha habido un pueblo más perseguido a lo largo de la historia que el pueblo de Israel? De todas partes los han expulsado. Hay escritos de los famosos judíos de antaño que dice que los dos lugares donde vivieron durante siglos los judíos y se sintieron muy cómodos, muy a gusto, como si fuera su propia tierra, fue España y Alemania.
Y qué curioso que de esos dos países, de esas dos naciones, donde tan cómodos se sentían, los mataron, los masacraron y los expulsaron, los que pudieron. ¿Qué les parece? Entonces el pueblo de Israel ha sido un pueblo que siempre ha sido perseguido desde los tiempos ancestrales, desde los tiempos que nació, ya desde el vientre de la madre. Aquella mujer que tenía una guerra en su interior, ¿se acuerdan? Y se fue a consultar al Señor y le dijo, Señor, se están matando. ¿Qué me pasa que aquí dentro, en vez de disfrutar de este embarazo, tengo una guerra aquí adentro? Y el Señor le dijo, es que efectivamente eso es lo que tienes dentro. Tienes dos naciones dentro de tu vientre. Tienes a dos criaturas y el mayor servirá al menor. Y serán diferentes por fuera y por dentro. Tú veías por fuera a Jacob y veías a Esaú y no parecían hermanos gemelos. Uno era peludo como un oso. El otro era lampiño, el otro era un salvaje, como dice el hebreo, era un pere Adán, era un salvaje hombre, era un cazador, era un hombre violento, un hombre agresivo, estará contra todos y todos contra él, y el otro era tranquilo, pacífico, más calculador, más de cabeza, el otro era todo visceral, ¿no? Y la Biblia dice que Esaú quiso matar a su hermano. Sin embargo, se cumplió lo que dijo la palabra de Dios, que el mayor, el primero, porque el primero en hebreo es el bejor. La palabra primogénito en hebreo es bejor. Y la palabra bejor viene de la palabra berajá, que significa bendición. El primogénito se llevaba 3/4 partes de la bendición, de la herencia del padre. Y al pequeño se le daba pues lo que quedaba, ¿no? Si es que quedaba algo. Pero el Señor ya había dicho, el Señor ya se había decantado por el menor. Porque en hebreo, en el judaísmo hay la siguiente costumbre. Imagínense que este es el vientre de la mujer. Si cogemos una piedra y la metemos, va al fondo de la botella, ¿sí o no? Y si cogemos otra piedra, llega y se posa sobre la piedra que está al final. La primera que entró, sale la última. Y la última, sale la primera. Eso es como ellos explican un parto de gemelos. El primero que entró en el judaísmo es el primogénito. El segundo tiene que servir al primero. Aunque entró primero, sale el segundo. Es decir, el Señor sabía perfectamente que Jacob tenía que ser el heredero, por eso le cambia el nombre y le dice, el nombre que tus padres te pusieron va en consonancia a tu carácter. Por eso la palabra Jacob, la primera letra es un gancho, porque él enganchó con su manita a su hermano. Y para recordar que él fue el que le agarró al calcañar a su hermano, le pusieron una letra que es como un gancho, que se llama la letra Yod, en la primera letra, Jacob. Pero cuando él tiene un encuentro con el Señor le cambia el nombre y le dice, ya no vas a ir por la vida pues haciendo las triquiñuelas que todos sabemos. Ahora te voy a llamar Israel. Es un nombre inventado por Dios. Israel tiene la letra Yod, la letra Sin, la letra Resh, la letra Aleph y la letra Lamet. En esas letras, la primera letra, la letra de Jacob, tienes a Jacob y a Isaac. Jacob y Isaac. En la segunda letra, la Sim, la Sames, perdón, la Sim, pero con sonido S, tienes a Sara. En la letra Resh tienes a Rachel y a Rebeca. En la letra Aleph, que es la A, tienes a Abraham. Y en la letra Lamet tienes a Lea. Es decir, que en el nombre Israel tienes a Abraham, Isaac, Jacob, Rebeca, Raquel y Sara. Todos están en el nombre Israel. Y las primeras 3 letras, quitamos las 2 últimas, que se queda Yashar, significa recto. Y las 2 últimas significan Dios. A partir de ahora vas a caminar recto delante de Dios. Porque yo he enderezado tu vida para que nunca más vuelvas a hacer lo que has hecho, sino que serás recto delante de mi presencia. Entonces, ese pueblo, Satanás lo odia. Porque durante siglos fue el pueblo que representó la presencia y la existencia de Dios en la tierra. Hoy en día, si vamos por muchas partes del mundo, hay mucha gente que se definen como cristianos, sean evangélicos, sean católicos, sean luteranos, y ya prácticamente todo el mundo sabe que hay una Biblia, que hubo un Señor Jesucristo, que hubieron unos apóstoles, etc. Pero en aquella época, los únicos en el mundo que sabían que había un único Dios,
que se quería rebelar y tener comunión con el hombre eran ellos, era el pueblo de Israel. Por eso las costumbres de ellos eran diferentes a las de los demás pueblos. Por eso ellos, por ejemplo, cuando llegaba el séptimo día, el día de la semana del reposo, ellos no trabajaban. Ni ellos, ni los animales, ni los esclavos, ni nadie que viviera entre ellos. Y claro, los miraban y decían, pero ¿cómo no trabajan ustedes? ¿Por qué se paran todos en el día del reposo? Dice, porque Dios creó todo lo que vemos en 6 días y el séptimo día reposó. Es decir, es como una enseñanza objetiva de que nosotros creemos en un Dios creador, diseñador del universo. Y eso para ellos era un impacto. Y llenaban sus casas de velitas, de mucha luz. De ahí que después el Señor nos diga, ustedes ahora son la luz del mundo. Y una luz no se puede meter debajo de la mesa, sino se pone encima para que alumbre a todos los hombres. Entonces Satanás sabía que el único pueblo que sabía que había un profeta, que había un Dios, que había un cielo, que había un infierno, que vendría un Mesías, eran ellos. Por eso Satanás quiso siempre destruir a ese pueblo. Porque destruyendo a ese pueblo, destruye el testimonio de Dios en la tierra. Si ellos no hablan de Dios, ¿quién va a hablar de Dios si nadie le conoce? Si lo primero que hicieron, por ejemplo, para poner un ejemplo, los filisteos, cuando conquistan a Israel, es coger el arca de la alianza y llevarla ¿a dónde? A su templo. Porque ellos pensaban que cuando se iba a la guerra, también se enfrentaban en el mundo espiritual los dioses tanto de uno como de otro. Y lo que estamos viviendo hoy en día es mucho más que un conflicto entre palestinos y judíos. Es mucho más que eso. Es un conflicto espiritual. ¿Quién puede más? ¿Alá o el Dios de los hebreos? ¿Quién tiene más autoridad? Por ejemplo, el Corán, que es el libro sagrado para el mundo musulmán, o las escrituras de ustedes, los judíos. Es todo un conflicto espiritual que no se arregla con bombas, que no se arregla con tiros. Al contrario, cada vez va a ser peor. Y va a llegar un momento que no se va a poder controlar porque es más y más y más y más y más, ¿verdad? Es el ojo por ojo y diente por diente. El único que puede poner paz, verdadera paz, es el creador del universo, es Dios. El hombre no puede poner paz. Hoy firmas un tratado de paz y mañana lo quebrantamos. Hoy digo, bueno, no nos atacamos más, mentira, mañana nos atacamos otra vez. Y siempre el hombre está pensando en cómo atacar, cómo destruir, cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Si alguien logra destruir a Israel, si alguien fuera capaz de destruir a esa gente, demostraría 2 cosas. Que el Dios de ellos es más débil que el mío. O que Dios es un mentiroso y no pudo cuidarlos como tú dijiste que los ibas a cuidar. Ahora, fíjense que no estamos hablando de un pueblo perfecto, ni mucho menos, cuidado, cuidado. Pero Dios dice, yo he empeñado mi palabra. Yo sé que hoy en día la palabra de un hombre pues vale poco, pero hace muchos años tú le dabas la mano a un hombre y no hace falta firmar ningún contrato. Yo te digo que te voy a vender mañana mi auto y te lo vendo. Y ya me pueden venir hoy 50 personas a ofrecerme millones. Yo he empeñado mi palabra y te he dicho a ti que mañana te vendo mi auto. Eso era durante mucho tiempo. La palabra de un hombre, como decían los católicos, iba a misa, ¿no? Tenía un peso. Lamentablemente hoy en día la palabra cada vez vale menos. Pero la palabra de Dios es poderosa, es fiel. Y Dios dio su palabra de que protegería a ese pueblo no por ser los mejores, sino por ser los peores. Es decir, Dios toma lo que nadie quiere. Generalmente cuando tú vas a un lugar, escoges los mejores productos. Dentro de tus posibilidades, ¿sí o no? Si tú tienes posibilidad de comprarte un buen carro en buen estado, sería una locura comprarte un carro que sabes que se te va a romper mañana, que está viejo, que no sirve para nada, que tiene las piezas desgastadas por el uso. Eso es lo que hace Dios, lo hace al revés de lo que nosotros haríamos. Coge lo que nadie quiere. ¿Dónde vivía esta gente antes de ser un pueblo? En Egipto. ¿Qué eran? Esclavos. ¿Quién quiere comprar esclavos? Los reyes se rodeaban de las mujeres más hermosas, de los jóvenes más sabios, más cultos. Y Dios resulta que se va a Egipto y compra y redime a un pueblo que están como esclavos, que no tienen futuro, no tienen patria, no tienen nada. Y Dios los redime y dice, no lo hago por vosotros, sino lo hago por mí. Yo los escogí y los protegeré y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Cuántos pueblos y cuántos imperios, seamos sinceros, aunque no fuéramos cristianos, cuánta gente ha dicho, los vamos a destruir? Mira, Egipto, el faraón de Egipto intentó destruirlos.
Y Egipto era una potencia militar como nunca jamás te podías haber imaginado. Egipto fue destruida. Y los judíos salieron. Y Egipto fue destruida. Llegó Nabucodonosor, una potencia militar brutal desde Irak, Babilonia en la Biblia. Les quemó el templo. Mató y violó a mujeres. Se los llevó 70 años a Babilonia. Les cambió el nombre a todos los judíos para que no se acordaran del nombre de Dios. Les enseñó otro idioma, el arameo. Les cambió las culturas, les cambió las formas como comían. No los logró destruir. ¿Qué quedó de Babilonia? Nada. Ellos salieron, reconstruyeron su país. Llegaron los medos persas. Los persas son los iraníes y los medos son los kurdos. Durante siglos conquistaron a los judíos. Hicieron un daño terrible. ¿Dónde están los kurdos y los persas? Nada, el pueblo de Israel sigue estando ahí. Llegaron los griegos con Alejandro Magno, un imperio militar brutal. Llegaron a Jerusalén y el templo lo convirtieron en un gimnasio. Pusieron la estatua de Júpiter. Antíoco Epifanes, uno de los descendientes de los generales de Alejandro Magno, pues cogió un cerdo, lo sacrificó, lo llevó allí al Arca de la Alianza, profanó el lugar santísimo. Un desastre. ¿Dónde está el imperio griego? No existe. Llegaron los romanos, el imperio más largo de la historia, casi 1000 años. Casi 1000 años. Destruyen Jerusalén, le cambian el nombre, no se va a llamar Jerusalén, esto se llama Aelia Capitolina. ¿Cómo se llama este país? Eretz Israel, la tierra de Israel. A partir de ahora se va a llamar Palestina o Filistea, tierra de los filisteos. Quemaron, torturaron, crucificaron, destruyeron. ¿Dónde está el imperio romano? No está el imperio romano. Llegaron los cruzados, llegaron los españoles, quisieron destruir al pueblo de Israel. O se convierten o les cortamos la cabeza. Los que se convertían los llamaban cerdos, marranos. ¿De dónde creen ustedes que viene la costumbre de tener una hucha en forma de cerdo? Una hucha para guardar dinero con la rajita arriba para guardar dinero. Del cerdo avaricioso judío. A las afueras de Andalucía hay unas montañas que se llaman Despeñaperros. ¿Qué hacían en esa montaña? Pues cogían a los perros judíos y los tiraban al barranco y los mataban. ¿Qué pasó con el imperio español? El imperio más grande que jamás ha existido. La mitad de Estados Unidos, Filipinas, parte de Europa, toda Latinoamérica. ¿Dónde está el imperio español? No hay nada. Cada vez somos menos y cada vez estamos más divididos. Hasta los catalanes se quieren ir de España. Llegó Hitler, Segunda Guerra Mundial, una fuerza militar tremenda. Uno contra todos. Nunca había pasado eso, ¿eh? Uno contra todos. Dominó Bélgica, conquistó Italia, conquistó Alemania, conquistó Austria, conquistó Polonia, conquistó Holanda, conquistó todo. ¿Qué fue del Tercer Reich que decía que iban a durar 1000 años? ¿Dónde están? Murieron todos. Los judíos los masacraron. A los pocos años, 1948, la Segunda Guerra Mundial creo que terminó en el 45, 3 años más tarde ya tienen un país los judíos. Y Hitler ya se murió. Tú dices, bueno, pero vamos a ver, ¿pero qué tiene esta gente? ¿Qué le pasa a este pueblo? Es que Dios ha empeñado su palabra. Ahora Israel está peleando contra 7 frentes diferentes. Díganme ustedes un país que pelee contra 7 frentes al mismo tiempo. Un país que es así. Que es el 0,02% de la población mundial. 9 millones de judíos viven allí. Parece que viven 1000 millones. 9 millones de judíos contra millones de naciones. Y tú dices, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Cómo es posible que hay imágenes, hay muchas imágenes, que lancen los cohetes para allá y se den la vuelta y vuelvan para el que lo lanzó? ¿Cómo es posible que ocurran tantas cosas? En la Guerra de los 6 días, 1967. Suben los poquitos tanques de guerra a los altos del Golán. Cuando llegan arriba se encuentran centenares y centenares de carros de combate de los sirios, armados hasta los dientes, material ruso tremendamente sofisticado. Están subiendo los 4 tanques viejos de la Segunda Guerra Mundial que habían recuperado los judíos, y cuando llegan arriba a los altos del Golán se ven todo el valle lleno de centenares y centenares de carros de combate. Este es el fin, ya no hay ninguna escapatoria, de aquí no salimos. De repente comienzan y hay imágenes. Comienzan a abrir las tapas de los tanques de combate, los sirios, con todo el material dentro, armados con cohetes, con misiles, con todo, lo dejan encendido y salen corriendo. Y dicen, pero ¿por qué se van? ¿Por qué se van? ¿Por qué no nos disparan? Años más tarde, generales sirios dijeron, pero ¿cómo no íbamos a huir? Si cuando ustedes subían los altos del Golán iba una mano gigante así, protegiéndolos y cuidándolos. Los franceses llegaron en una de las famosas guerras que hubo con Gaza, no esta, sino otras. Y dijeron, pero ¿cómo son tan malos ustedes que cogen un bazooka y apuntan para allá? Ahí está el edificio, ahí viven 500 personas. Lanzan para allá y sale para allá el cohete. ¿Por qué no apuntan bien?
Y ellos dijeron, porque el Dios de ellos pelea contra nosotros. Cosas increíbles, increíbles. O esto es verdad lo que dice la Biblia, o alguien nos está mintiendo y tomando el pelo. Entonces, queridos hermanos, esta mujer es el pueblo de Israel que ha sido y seguirá siendo perseguido. Y les voy a decir algo, y esto no ha hecho más que empezar. Porque ahora están peleando con 7 frentes diferentes, con los hutíes en el sur, con Hamas en el oeste, con los Hezbollah en el norte, con Irak, con Irán. Pero va a llegar un momento que todas las naciones de la tierra, escúchenlo bien, todas las naciones de la tierra atacarán a Israel, todas. Y los que van a capitanear, los que van a dirigir este ataque brutal contra Israel, van a ser nada más y nada menos que, como dice la Biblia, en los tiempos de la Biblia se llamaba Gog, Magog, Mesed y Tubal, que son las naciones de Rusia y todos los satélites que giran en torno a ellos. Putin fue criado por una familia hebrea. Putin no va a atacar a Israel. Además han llegado a un acuerdo donde han dicho que si Israel no le vende a Ucrania la cúpula de hierro, la Kipá Barcel, que es la que protege de los ataques de misiles, él se compromete a no atacar a Israel. Yo no le creo nada a este caballero, pero él fue criado por una familia judía. Él sabe hablar hebreo perfectamente. Su familia era muy pobre, los dejaban abandonados a los niños y entonces los judíos llegaban y lo criaron a él y a sus hermanitos. Y él sabe mucho de la Biblia, sobre todo de las profecías del Antiguo Testamento. Y él sabe que hay una profecía que habla de que el oso del norte, que es Rusia, atacará a Israel. Y eso es lo que dice la Biblia, que las naciones, sobre todo el ataque fuerte de Israel, vendrá del norte. En este momento todas las ciudades del norte están totalmente, de la Alta Galilea, todas están totalmente vacías, todas. Hace unos días hablamos con un matrimonio, unos amigos nuestros, hermanos en Cristo, en la ciudad de Tiberias, y dicen, estamos viendo todos los días caer los misiles dentro del lago de Tiberias. Lo estamos viendo todos los días. Misiles por la mañana, misiles por la tarde, misiles por la noche, algo tremendo. Pero la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá una guerra tremenda, una guerra mundial. Algunos dicen, ¿y habrá realmente una tercera guerra mundial? Es que ya estamos en el inicio de una guerra mundial. Cuenten ustedes cuántas naciones están involucradas en este lío. Cuenten ustedes cuántas naciones hay. Si esto no es una tercera guerra mundial camuflada, entonces ¿qué cosa es esto? Ahora, lo curioso de esto es que ahora todos están contra uno. Hace 70 años era uno contra todos. Hoy en día la tortilla se ha dado la vuelta. Hoy en día son todos contra uno, incluido, por ejemplo, España, ¿no? Y Francia y otros países. Va a llegar el momento en el que Israel se va a ver con la soga al cuello. Y en un valle, como dije ayer, que se llama el Valle de Meguido, se va a llevar a cabo una batalla tremenda que ya tiene nombre, la batalla de Armagedón, donde Napoleón estuvo en una ocasión y dijo que este es el valle perfecto para llevar a cabo una gran batalla. Allí se va a llevar a cabo una batalla tremenda y dice la Biblia que cuando termine la guerra, y ahora vamos a leer algunos datos interesantes sobre esa batalla, dice que estarán 7 meses enterrando muertos todos los días. 7 meses enterrando muertos, haciendo fosas comunes gigantescas, y dice que habrá tanta matanza que la sangre llegará a los frenos de los caballos. 7 años estarán quemando y destruyendo el material bélico que se utilizó en esta guerra. Por supuesto, se va a utilizar armas nucleares, armas bacteriológicas, armas químicas de destrucción masiva, por supuesto, claro que sí. Y dice la Biblia que las tropas llegarán hasta el Monte de los Olivos. Cuando llegas al Monte de los Olivos, ahí tienes Jerusalén, la tienes delante de tus narices. Y simplemente bajar un poquito y ya tienes Jerusalén. Y dice que allí muere el líder que llamamos vulgarmente el anticristo. Allí muere y allí será sepultado. Es interesante notar que todo se está dando de una manera tan espectacular que nosotros no vamos a pasar desapercibidos y no nos va a pasar nada. Ya sé que tal vez algunos de ustedes, en su teología, de su denominación, les enseñaron que cuando las cosas comiencen a ponerse muy complicadas y muy difíciles, el Señor nos iba a arrebatar y nos iba a llevar a su presencia. Eso no se puede demostrar bíblicamente. Y sé lo que digo, Y llevo 44 años hablando de la Biblia. Así que si alguien me puede demostrar con la Biblia que la iglesia en el momento más crucial de la historia no iba a estar, yo les desafío a que me lo diga. Solamente hay 2 versículos. Te lo digo porque yo me crié y nací en una denominación que nos dijeron que cuando las cosas se pongan muy, muy complicadas, los que se quedan sufriendo en la tierra son los judíos. Nosotros nos vamos. Y después de 7 años venimos y nos íbamos a las bodas del Cordero. Vale.
Y el versículo que te decían era, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y cuando uno de estos maestros que enseñaba esta postura, que la inventó un cura, esto no es una teología evangélica, esto es un invento de un cura que hace 150 años dijo, estudiando por su cuenta las profecías del Antiguo Testamento, sobre todo las de Daniel y Ezequiel, que la iglesia apostólica, romana, católica no pasaría por ninguna etapa de juicio, de ira o de tribulación. Y Scofield fue el que introdujo sus comentarios en una Biblia que se conoce hoy en día como la Biblia de Scofield. Pero en ningún momento, a lo largo de 2000 años, los cristianos creyeron que cuando las cosas se pongan difíciles, los cristianos no vamos a estar en el mundo. Es más, si hay una característica que identifica el verdadero cristianismo, es que siempre ha habido mártires, siempre ha habido crucifixiones, siempre ha habido quemados, siempre ha habido tortura dentro del mundo evangélico. Y como dije anoche, es muy fácil vivir en Holanda, es muy fácil vivir en Canarias debajo de una cocotera tomando el sol, es muy fácil ser cristiano en Bélgica o donde sea, pero vete a vivir tu cristianismo a Corea del Norte. Vete si te atreves a pasear con una Biblia por las calles de Teherán, en Irán. Es decir, el cristianismo que nuestros hermanos están viviendo en este momento en otras partes del mundo es completamente diferente al nuestro. Por ejemplo, ahora mismo en Alicante, en nuestra finca allí, tenemos un matrimonio que vino de la China a ayudarnos en la finca. Y yo le pregunté cómo estaba la situación espiritual, cómo estaba la obra en China, y me dijo, bueno, tenemos mucho control, muchas restricciones, siempre hay gente del gobierno viendo lo que el pastor predica, lo que se enseña, y nos controlan. Y una de las cosas que le han prohibido a la iglesia en China es justamente hablar de este tema que yo estoy hablando esta mañana. No se puede leer ni hablar del Apocalipsis en las iglesias. Digo, no me diga, dice, en las casas, si te atreves a hacerlo, lo haces. Pero la gente vive atemorizada porque en el momento en que hablas del Apocalipsis, 2 o 3 personas del partido te pueden llevar preso y desapareces y nunca más apareces. ¿Qué te parece? Cómo el enemigo se está encargando de crear una gran mentira, ¿verdad?, para que los cristianos sean ignorantes cuando nunca antes en la historia hemos tenido tanta necesidad de conocer las Sagradas Escrituras como hasta ahora. Ahora, el capítulo que hemos leído nos habla de una persecución a una mujer embarazada, que es Israel, de un ataque contra un niño que será y fue el Señor Jesucristo, pero no contento con eso, la Biblia dice que cuando ve que la mujer se le escapa y huye al desierto, a un lugar preparado por el Señor para que la cuiden durante 1260 días o 3 años y medio, el diablo no dice, bueno, pues nada, perdí, ahora me quedo tranquilo. No. Dice en el versículo 17, y lo vuelvo a leer, entonces el dragón, que es el diablo, Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y si alguien se pregunta en esta mañana, ¿y esta gente quiénes son? Te lo dice aquí. Los que guardan los mandamientos o la palabra del Señor y los que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Somos o no somos nosotros testigos del Señor Jesucristo? Si alguien te para por las calles en esta mañana y te pregunta, ¿tú eres cristiano? ¿Tú sigues a Jesucristo? ¿Cuál es tu respuesta? Sí, pues entonces aquí estás tú. Este eres tú, los que guardamos el testimonio de Jesucristo, los que todavía nos atrevemos a hablar de estas cosas en público, los que todavía estamos de pie y decimos, sí, yo soy cristiano, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay que yo sea cristiano y quiera seguir las enseñanzas y el testimonio del Señor Jesucristo? Pues dice la Biblia que no solamente se atrevió a perseguir al niño y a la mujer, que era Israel, sino que va a hacer guerra contra los que dicen que siguen las enseñanzas y el testimonio del Señor Jesucristo. Y ahí entramos tú y yo. Tenemos en este momento más de 66 millones de personas que practican otra religión en Europa. Y una de las normas o una de las costumbres que tienen es impedir que personas que no siguen sus enseñanzas, sus doctrinas, pues lo puedan hacer con toda libertad. Un verdadero musulmán, no uno de estos de pacotilla, un verdadero musulmán tiene que hacer todo lo posible para que el Islam se extienda por todas las naciones de la tierra y que el cristianismo no siga extendiéndose. Así de claro. Porque el cristianismo hizo guerra contra el Islam. No nos olvidemos de eso. ¿Qué hicieron los cruzados durante siglos? Ir a lo que era en aquel momento Palestina, a recuperar la Tierra Santa y los lugares santos, como por ejemplo el Santo Sepulcro y otros, para que los cristianos pudieran ir de Occidente a Oriente, a los lugares más bíblicos de la tierra.
En la mentalidad católica, los 3 lugares más sagrados del mundo son los siguientes. Primero, Jerusalén. Segundo, el Vaticano. Tercero, la Basílica de Santiago en Santiago de Compostela, en Galicia. Porque es de donde dicen que está el apóstol Santiago enterrado. Que Santiago nunca llegó a España, pero bueno. Pero lo curioso es que cuando usted entra a la ciudad antigua de Jerusalén, que está dividida en 4 barrios o cuartos, hay un barrio que es para los judíos solamente, otro que es para los musulmanes, otro que es para los cristianos armenios y otro que es para los judíos, los musulmanes, los ortodoxos y los armenios. Es curioso porque hay muchos árabes que son cristianos, no son musulmanes, son árabes cristianos. Pero hay un barrio que es el barrio de los armenios. El pueblo armenio ha sido el único pueblo que siempre han sido cristianos. Fue San Bartolomé, uno de los discípulos de Cristo, llamado Bartolomé, fue a esa parte del mundo, los evangelizó y desde ese momento, desde el siglo I hasta hoy en día, los armenios nunca cambiaron de religión, siempre fueron cristianos. Muy parecidos a los católicos, ellos no se someten al Papa, sino que tienen el patriarca, pero es más o menos parecido al catolicismo. Ellos tienen una iglesia que la abren de vez en cuando en el año, van una peregrinación tremenda a visitar, y yo me enteré allí. Yo dije, madre mía, qué desilusión para los españoles. Tienen la cabeza del apóstol Santiago en Jerusalén. Y los españoles se creen que tienen todo el cuerpo y lo que tienen es el tronco. Y yo de broma le decía, no se pueden poner de acuerdo los armenios y los españoles, a ver si préstame una semanita la cabeza, yo te pido el cuerpo y nos juntamos. Estas son las cosas de la religión, tremenda. ¿Va a haber persecución contra los cristianos? Por supuesto. Así que vaya mentalizándose de que en cualquier momento el mundo puede volver a cambiar. El mes de noviembre de este año va a ser un mes crucial por varios motivos. Primero, se espera que de un momento a otro Israel ataque a Irán. Si Israel ataca a Irán, esto va a ser un detonante brutal, porque no va a atacar con bombitas de agua. Va a ser un ataque bestial, aunque todos están tratando de frenarle. Hace años, para ponerles un ejemplo, Siria construyó una presa, un dique, para cortarle el suministro de agua del norte, que es donde nacen los ríos, a Jerusalén y que Israel se quedara sin agua. Israel atacó y destruyó ese muro de contención. Lo volvieron a construir por segunda vez. La aviación israelí lo volvió a destruir por segunda vez y le dijo, la tercera vez, si te atreves a levantarlo, te destruyo la ciudad de Damasco. Y ellos tienen miedo porque hay una profecía en la Biblia que algún día Damasco, capital de Siria, será destruida y será un montón de ruinas. De hecho, la semana pasada, Damasco, capital de Siria, recibió un ataque israelí brutal. Porque la Biblia dice que Damasco desaparecerá. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y ellos lo saben. De hecho, yo he hablado con muchos árabes. Tengo muchos amigos árabes en Israel y ellos saben perfectamente las profecías que dice la Biblia acerca de esa capital. A Irán le amenazó hace muchos años a Israel y le dijo, tenemos bombas que te podemos cambiar la orografía del país. Es decir, si Irán es un país montañoso, tenemos bombas que te dejamos el país plano. Las montañas desaparecerán. La Biblia dice que en los últimos tiempos tendrá algo que ver, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos muchas montañas se convertirán en valles y muchas islas desaparecerán. Es decir, lo que se avecina es tremendo. La pregunta es, ¿y ahora nosotros como creyentes, qué podemos hacer? Ahora, déjenme que les lea una porción de la Biblia. Yo sé que algunos ya están medio dormidos, pero lo que sí le pido, por favor, que si va a roncar, no despierta al que está al lado, por favor. Hágalo bajito. Le dijo una vez un pastor a una hermana, por favor, hermana, despierte a su marido. Y le dice, despiértelo usted que se quedó dormido por su culpa. Capítulo 14, y ahora vamos a hablar de qué podemos hacer. Capítulo 14 de Zacarías es impresionante. El capítulo 14 se titula Jerusalén y las naciones. Todo el capítulo es una maravilla de capítulo, nos da una información extraordinaria, pero miren lo que dice aquí. Versículo 1. Zacarías 14. ¿Tienes ahí? Ah, qué bueno. He aquí el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Ahora dice el Señor,
yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Quién toma la iniciativa? ¿Los rusos? ¿Los árabes? No, el Señor dice, yo las reuniré para combatir contra Jerusalén, y dice, y la ciudad será tomada, será tomada. Serán saqueadas las casas, violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Lo que pasó el día 7 de octubre todavía sigue sacudiendo a Israel y a sus líderes, porque ellos decían, aquí en nuestro país tenemos seguridad y nunca nos van a poder atacar. Tenían una valla. Yo he estado por toda esa valla, he visitado todos los kibutzim, estuve a cientos de metros de la franja de Gaza, por ese camino que se llama el Camino de la Muerte, por donde ustedes vieron los vídeos que entraban con las motos y todo aquello, con aquella pala mecánica. Ellos decían, no nos van a atacar nunca. Tenemos tanta seguridad, tanta inteligencia. Tenemos dos inteligencias, la interior, la Shin Bet, y la exterior, que es el Mossad. Tenemos tanta seguridad que yo pongo mi casa a 1 kilómetro de la franja de Gaza y aquí nunca va a pasar nada. Es increíble, ¿no? Todo falló. Todo falló. La policía, los militares, los aviones, los helicópteros, todo falló. Y en un día, todo cambió radicalmente. Increíble, ¿no? Pues dice la Biblia que eso que pasó el día 7 de octubre en el sur de Israel va a pasar, pero ahora en la capital, en Jerusalén. Y Jerusalén dice que será atacada, las mujeres serán violadas, las casas van a ser saqueadas. Después, versículo 3, saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como que peleó en el día de la batalla. Y entonces dice algo aquí tremendo. Esto nunca ha ocurrido, esto es profético totalmente, 100% profético. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, al este. El monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Se va a hacer un valle gigantesco, un valle enorme. Huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos sus santos. Si no solamente viene él a poner sus pies sobre el monte de los olivos, sino que viene acompañado, y dice que viene con todos los santos. Viene con San Pancracio, con Santa Rita, no. ¿Quiénes son todos los santos, hermano? Los hijos de Dios. Vosotros que no erais pueblo, ahora sois real sacerdocio, pueblo de Dios, pueblo santo, ¿verdad? Y acontecerá en aquel día que, escuche esto, no habrá luz clara ni oscura. ¿Cómo? ¿O es de día o es de noche? No, ese día no es ni de día ni de noche. Será un día el cual es conocido de Dios, que no será ni de día ni de noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Si todo volverá a cambiar. Porque nosotros decimos, o es de día o es de noche, pero dice aquí que cuando Él venga no será ni de día ni de noche. Entonces, ¿cómo es? Dice, nadie lo sabe, solamente el Señor. Mire, solamente para ponerle un ejemplo. El sol sale de día y la luna sale de noche. Pero la Biblia dice en Génesis capítulo 1 que lo primero que Dios hizo, lo primero, mejor dicho, que Dios creó fue la luz. Fue a la luz y fue la luz. Y el sol lo creó al cuarto día. Si el sol no fue creado hasta el cuarto día, ¿cómo el primer día dice sea la luz y fue la luz? ¿Qué luz había? ¿Te das cuenta cómo la dimensión espiritual es completamente diferente a la nuestra? Todo cambia, todo cambia. No es de día, pero no es de noche. Pero es que en el plano, en el nivel en el que yo vivo, yo todo lo veo en día, noche, segundos, milenios, lejos, cerca, arriba, abajo. Pero es que en el mundo espiritual esas limitaciones de espacio y de tiempo no existen. ¿Cómo le pudo poner nombre a Adán a animales que vivían debajo del agua? Es decir, las capacidades del hombre eran tremendas, era lo más parecido a Dios, era lo más parecido al Señor. Por lo tanto, cuando dice aquí que no será de día ni de noche, no lo podemos entender porque nuestra vida ahora mismo está limitada por el espacio y por el tiempo, pero ese día todo cambiará. Acontecerá, versículo 8, que en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental
y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Es decir, que van a entrar aguas al mar Mediterráneo desde Jerusalén. Desde Jerusalén van a entrar aguas al Mediterráneo. Y desde Jerusalén entrarán aguas al Mar Muerto. Y por eso dice la Biblia que cuando esas aguas que están por abajo de Jerusalén, y ya saben dónde están, entren al Mar Muerto, dice Ezequiel que van a haber miles y miles de peces y dejará de ser un mar muerto y volverá a recobrar la vida, porque ha venido el autor de la vida a la tierra. Jehová será el rey sobre toda la tierra. Pero esto fue lo que le dijo Gabriel a María. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Quién? Tu hijo, al que tú llamarás Jesús. Entonces, si dice que viene Jehová a reinar sobre todas las naciones de la tierra, quiere decir que Jehová es el Señor Jesucristo. Porque si el ángel Gabriel le dijo a María que tu hijo, que tú lo vas a parir, va a ser el rey sobre todas las naciones de la tierra y será el rey sobre la casa de Jacob. Y ahora dice Zacarías que Jehová viene como rey para reinar sobre toda la tierra. Quiere decir que ese Jehová es el Señor Jesucristo, ¿sí o no? Por eso cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, le dijo a los judíos, si ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, ¿ustedes creerían en mí? Porque Abraham me vio a mí. Yo hablé con Abraham, él conoció mis días, él vio mi vida y se gozó. Y le dicen, que Abraham te vio a ti. ¿Pero cómo te va a ver Abraham a ti? Si tú no tienes ni 40 años. Y le dice, es que yo soy antes de Abraham. Y le dicen, tú eres del diablo. Y el Señor le dijo, no, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Yo soy mucho antes de Abraham, yo soy antes de Adán y Eva, yo soy antes de todo lo que existía. Porque yo soy el Dios eterno, el Emmanuel, el Dios humanado, el Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Entonces fíjate qué tremendo, porque más adelante, aunque todo el capítulo no tiene desperdicio, pero dice, versículo por ejemplo 12, esta será la plaga con la que Jehová herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Se consumirán las cuencas en sus ojos, y la lengua se les va a deshacer en su boca. Qué muerte más terrible, ¿no? Acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Dios. Trabará cada uno de su mano a su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. También dice que los mulos, los caballos, los camellos, versículo 15, también morirán de esta manera. Y los que sobrevivieren de las naciones, los que vinieron contra Jerusalén, tendrán que subir de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no quieran subir a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Qué pasó el día 7 de octubre? Porque dice que cuando el Señor venga, los que se salvaron, que se quedaron en la tierra, que sobrevivieron de la batalla de Armagedón, etcétera, etcétera, tendrán que subir todos los años a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos y a darle honra y gloria y culto al Señor. Y el que no suba ese año sobre ese país no cae ni una gota de agua ni de rocío. ¿Qué pasó el año pasado, el 7 de octubre? Era esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Era la fiesta de Sucot, era el último y gran día de la fiesta. Agarren esto que es muy importante. El día 7 de octubre del año pasado se estaba celebrando la Simchat Torah. El último día de la fiesta es cuando se dice, ya hemos hecho la lectura de toda la Torah durante un año. Empieza en ese día y al año siguiente ya hemos leído Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y se celebra la fiesta de la alegría de la Biblia, la Simchat Torah, la alegría de la ley, de la ley de Moisés. Entonces se cogen los rollos de la ley, se sacan por la ciudad, la gente los toca, los besa, lloran, se emocionan. Y es una fiesta de una alegría tremenda. ¿Y a dónde se fueron los que leen la Torah y los que son creyentes en el Antiguo Testamento? Se fueron a la plaza de Düsseldorf, en la ciudad de Tel Aviv. Y vinieron judíos de todas partes del mundo a celebrar la Simchat Torah, la fiesta más alegre del año. Y vino una señora de Alemania y quería ir a la plaza de Düsseldorf porque allí montan como una especie de plataforma los judíos y allí oran y allí le dan gracias al Señor por su palabra. Bueno, ellos siguen el Antiguo Testamento, pero bueno, hay que respetar, ¿no? Y allí estaban y de repente apareció una turba de judíos, muchos de ellos con la banderita de 7 colores.
interrumpieron el acto y dijeron: no, aquí no se viene a orar ni a leer la Biblia. Esta es una ciudad laica. Y aquí no le vamos a permitir a ustedes, los religiosos, que vengan aquí a orar a Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí no vamos a permitirle eso. Y esta señora que vino a Alemania dijo: nunca creí que en mi país, gente de mi país, me atacara y me prohibiera leer la Biblia en público y orar. Eso fue una semana antes del ataque del 7 de octubre. Una semana después, esos que interrumpieron el acto de oración y de lectura bíblica en la plaza de Düsseldorf, en Tel Aviv, habían llenado toda la plaza con las fotografías y con las velas de todos los que habían matado en los kibutz del sur. Qué paradojas tiene la vida, ¿no? ¿Te molesta que se lea la Biblia en público? ¿Te molesta que se ora? ¿Tienes que interrumpir un acto de tu gente, de tu pueblo, de tu cultura? Pues a la semana siguiente estaban recordando a los que habían fallecido en ese lugar. Qué tremendo, ¿no? Qué triste, ¿no? Qué triste. Cuando yo en diciembre del año pasado decidí irme, la guerra había empezado en octubre, yo decidí irme en diciembre a ver cómo estaba aquello, y mi objetivo era irme al sur, pero lo más posible al sur, para hablar con soldados, para hablar con gente que había perdido hijos, padres, sobrinos, nietos, y me fui por todos los kibutz. Contactamos con un soldado que estaba en Gaza peleando y vino y nos recogió a través de un pastor. Hicimos el contacto y fuimos visitando kibutz por kibutz. Fui entrando a las habitaciones, vi, bueno, cosas tremendas. Me llevaron a una explanada donde había miles de coches, todos los que estaban en la famosa fiesta de Nova. Todavía estaban sacando los restos, llenando bolsas de plástico de dientes, de cabezas, de ojos, de troncos, de manos, de cantidad de cosas, y allí estábamos nosotros viendo todo aquel panorama. Y resulta que en una gasolinera paramos a poner gasolina al coche y me encuentro a un muchacho. Me acerco a él y entonces él me dice: hablas español, ¿de dónde eres? Y empezamos a hablar. Él había ido a las Islas Canarias a hacer un reportaje del volcán que tuvimos no hace mucho tiempo en la isla de La Palma. Conocía muy bien aquello. Entonces empecé a hablarle, él era periodista, se iba al sur a hacer un reportaje. Y le dije: oye, te quiero hacer una pregunta, si no quieres no me la respondas. ¿Es verdad que todos o casi todos los habitantes de los kibutz, esas granjas comunitarias que fueron atacadas, son ateos? ¿Es verdad? Me dice: más del 85% de los que vivimos en los kibutz no queremos saber nada de religión, ni de Biblia, ni de Dios, ni de nada. Él me dio sus motivos. Se extrañó de que le hiciera ese tipo de preguntas. ¿Cuántas sinagogas quemaron en el sur? ¿Cuántos rollos de la Biblia quemaron en los kibutz del sur? Ni uno. Porque eran la mayoría ateos. ¿Saben a lo que se dedicaban los que vivían en esos kibutz? A ayudar a los palestinos, a los primos, como yo les llamo, llevándolos a hospitales, dándoles escuela. Uno de ellos hizo todo un sistema de regadío con unas tuberías tremendas para que pudieran tener agua potable. Las escarbaron, las sacaron y las convirtieron en cohetes, las convirtieron en misiles. 11.000 de ellos trabajaban en las comunidades agrícolas y ganaderas del sur. Ellos se llevaron toda la información, los planos, el nombre de las calles, cuánta gente había en cada casa, incluso si había algún animal, algún perro, algún gato, algún anciano, algún niño. Y se lo llevaron a los que luego después atacaron. Y sabían dónde tenían que ir. Aquí había una familia, aquí había un niño, aquí había un perro, aquí había aquí había el otro. Es decir, fue algo realmente terrible, pero esto es simplemente un botón de muestra de cómo el país más protegido de la tierra, con el sistema más sofisticado tecnológicamente hablando de seguridad, fue atacado y fue humillado en unas pocas horas. Y 3.000 de esas personas se metieron dentro de Israel. Y déjeme que le diga algo. Y nos lo dijeron allí ellos. Ellos no sabían que iba a haber una fiesta nova en el desierto. El objetivo de ellos cuando venían cargados con un montón de comida. El objetivo era tomar las ciudades del sur. Tomar Beersheba, tomar Siderot y tomar otras ciudades. Y desde allí ir subiendo, controlando todo el país. Tomar barrios enteros, edificios enteros, amenazarlos que si nos atacan ponemos explosivos y tiramos todo el barrio abajo. Ese era el objetivo con el que ellos venían. Pero cuando ellos llegaron y vieron aquella fiesta donde había miles de jóvenes, muchos de ellos sí bailando, pero drogados, borrachos, con una estatua gigante de Buda
en medio del desierto. Ya me contarán ustedes a mí qué hace un Buda gigante en el desierto en una fiesta de judíos. Cuando ellos llegaron dijeron, uy, esto es un regalo. Y en cierto sentido fue lo que los paró de poder entrar a las grandes ciudades. Se dedicaron al tiro al blanco. Comenzaron a disparar a diestra y a siniestra, y eso fue un poco lo que frenó que ellos entraran a las ciudades grandes y conquistaran desde ahí todo el país. Ahora, hablando con hermanos nuestros en la fe, tanto judíos como no judíos, hay hermanos que llevan mucho tiempo preparándose, almacenando grandes cantidades de alimentos y de aguas, porque ellos saben que tarde o temprano van a ser atacados de una forma brutal, como dice la palabra de Dios. No solamente este capítulo que hemos leído, lean por ejemplo el libro de Joel, donde dice cosas tremendas, cómo entrarán por las ventanas, cómo violarán a las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, queridos hermanos, estamos a punto de ver cosas aún peores que las que hemos visto en televisión o las que nos han contado. Nosotros, si el Señor lo permite, nos vamos todo el mes de noviembre a Israel. El mes más difícil, el mes más duro. Las próximas elecciones en los Estados Unidos van a cambiar el panorama político del mundo. Gane quien gane. El otro día estaba predicando en una iglesia, en un auditorio en Orlando, y yo dije que gane quien gane, va a pasar cualquier cosa. Y bueno, hay unas personas que se enojaron, pensaba que yo apoyaba a uno y estaba en contra del otro. Yo ni apoyo a uno ni estoy en contra de nadie, yo solamente predico la palabra de Dios. Y digo que sea como sea, Estados Unidos llegará el momento en el que no va a suministrarle nada más por la presión tan grande que tienen a Israel. Y la mayoría de las armas que Israel tiene no son de fabricación casera, sino son armas que le compran a los Estados Unidos. Ya, por ejemplo, ayer el presidente de España, que es un inútil, terrible, es un demonio, y lo he dicho así abiertamente, me da igual, es un demonio terrible, es un instrumento del diablo en estos tiempos finales, ya dijo que a Israel no hay que darle armas. Si no me das armas, pues lo que estás diciendo es que me maten. No le vendan armas. ¿Qué significa? Pues que lo destruyan. Ya Macron lo dijo la semana pasada, que no hay que venderle ni una sola arma más a Israel. Llegará un momento en el que Israel, según la Biblia, se va a encontrar solo, totalmente solo, y solamente va a tener una vía de escape, y es mirar hacia arriba. Y cuando estén a punto de ser aniquilados, fíjense al extremo que vamos a llegar, porque van a ser atacados por el norte, por el sur, por tierra, por mar, por aire, por dentro, por fuera y por todas partes, tendrán que clamar al Señor, como dice el Salmo 118, ¿no? ¿Cuál es el centro de la Biblia? Si partiéramos la mitad de la Biblia y dijéramos ¿cuál es el centro? El versículo que dice, mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Ese es el centro de la Biblia. Desde la angustia invoqué al Señor o al Eterno y el Eterno me respondió. En ese momento es cuando aparece aquel que traspasaron y lo verán y harán gran lamentación por él, y es cuando él pone sus pies en el monte de los olivos, se parte, y entonces cuando él viene a reinar con poder, con gloria sobre este planeta Tierra. Las cosas van a cambiar de tal manera que mañana, pasado mañana, el mes que viene, dentro de 2 meses, usted vaya a poner gasolina a su coche y el litro le puede costar 20 euros. ¿Cómo? La Biblia dice que un hombre tendrá que trabajar todo el día para comprar una barra de pan. Claro, puede ser que haya personas que digan, pero es que a mí no me gusta lo que este hombre predica. Bueno, con todo mi respeto, yo le digo que a mí me da exactamente igual lo que usted opine de mí. Pero yo le digo lo que dice la Biblia, que un hombre tendrá que trabajar todo el día para comprar una barra de pan. Como les dije ayer, los que tienen los ahorros en dólares, vayan espabilando, porque el dólar se va a hundir en la miseria. Yo voy a comprar unos dolaritos. Sí, compren los dolaritos. Es decir, todo va a cambiar de tal manera que a lo mejor usted va a llegar un día a un supermercado, como ha pasado en Cuba, como ha pasado en Venezuela, como ha pasado... Yo me crié en Venezuela, mi infancia la pasé en Venezuela. Nosotros vivíamos, no digo como ricos, pero casi, un país de abundancia, había trabajo, era Estados Unidos en español. Nadie se quería ir a otro país, Venezuela era un paraíso. Miren cómo está Venezuela hoy en día. Es un país destruido, un país sin futuro, un país con tantos recursos que tiene. ¿Qué recursos tenemos en Europa? No tenemos petróleo, no tenemos gas, no tenemos oro, no tenemos diamantes, no tenemos nada. Más que tontería en la cabeza. Y sin embargo, los países latinoamericanos, cualquiera que me mencione, Ecuador, Perú, México, Argentina, Bolivia, Brasil, cualquier país de Latinoamérica se podría comer el mundo. Se tienen de todo, absolutamente de todo. ¿Y cómo es posible que países tan ricos, tan hermosos,
No me digan a mí que los países latinoamericanos no son hermosos. Las mejores playas, las mejores montañas, los mejores desiertos, los mejores valles. Es increíble. La gastronomía, caramba. Cuando voy a Estados Unidos digo, déjate hamburguesas y de porquería de eso y dame una comida de un cubano, de un argentino, de un chileno, de un peruano. ¿Cómo es posible que esos países tan ricos, con tanta abundancia, estén tan mal como están? Estuve hace 2 años en Colombia y de verdad que me dio pena ver cómo va Colombia deteriorándose de una forma tremenda. Y Ecuador, lo que era Ecuador, país tan bonito que me encantó cuando estuve no hace mucho tiempo por allí, por Quito, por Manta. País peligroso, un país que la gente le da. El día que yo estaba bautizando en Manta a una familia, 2 cuadras más allá se oyen tiros. Y mataron a la íntima amiga de una muchacha que yo estaba bautizando, una chica joven, porque estaba en la habitación de un hotel con el que organizaba Miss Ecuador. Y entraron a un ajuste de cuenta y lo tirotearon a él y a la muchacha que estaba en el momento equivocado con la persona equivocada. Es decir, habrá un momento que el único refugio seguro es Dios. Y como dije ayer, Bélgica es la cabeza de la serpiente. Aquí se fragua todo. Aquí se fragua todo. Cuando a mí me llevaron un día al Parlamento Europeo, yo me miraba en mi mente, digo, aquí algún día vendrá el anticristo. Ya tenemos todo. Europa, que fue un continente que se ha enfrentado 2 veces en 2 guerras mundiales brutales, donde han muerto millones y millones de personas. Hoy en día se sientan juntos, comen juntos. Yo me acuerdo cuando viajamos por Europa, en un país era el franco, el otro era la lira, en otro era no sé qué. Hoy en día ya no hay ni fronteras, que para mí me parece algo terrible, que no haya fronteras, porque eso está bien para los buenos, pero también está muy bien para los malos. No hay control, esto es un relajo, donde hoy en día vas a la calle y casi te da miedo dar una opinión contraria a la de la multitud, porque te pueden insultar, te pueden acuchillar, te pueden apedrear, y no les cuento nada la presión tan grande que tendrán estas criaturas, estos niños, en las escuelas hoy en día, cuando le están enseñando todo lo contrario a lo que nosotros creemos, vivimos y practicamos, donde le están enseñando que lo malo es bueno y lo bueno es malo, y donde le están enseñando que todo lo contrario a la palabra de Dios. Por eso, en el momento en el que usted pueda hacer una buena compra de comida, hágala, hermanita. Que no pasa nada, ahí tiene la comida, no pasa nada. Pero si un día usted va al supermercado y no hay comida, dicen hace ya muchos años que Europa va a sufrir un apagón de corriente eléctrica brutal, porque estamos abusando tanto de la electricidad que llegará un momento que se va a colapsar el sistema en toda Europa. Si no hay electricidad, no puede subir en ascensor. Las bombas que generan el agua para subirla a donde usted vive no van a subir agua. Hermanos, no es cuestión de tener miedo, es cuestión de ser prudentes, porque déjeme que le diga algo y ahora voy a dar lugar por si hay alguna pregunta, ¿sí? Miren, escúchame una cosa. El Señor le dijo a Noé, prepárate, va a pasar esto y esto. Noé podía haber dicho, bueno, Noé se preparó, pero una pregunta, ¿quién metió la comida dentro del arca? ¿Fueron los ángeles? ¿Fue Dios el que la preparó? Dios le da la palabra a su siervo. Su siervo se la enseñó a sus hijos, logró involucrar a sus hijos en la obra y a las mujeres de sus hijos, gloria a Dios. Pero la gente se burló de Noé. Pero cuando llegó el diluvio, Noé no pasó hambre, Noé no pasó frío, Noé no pasó sed, porque él estaba perfectamente preparado. ¿No estará hablando el Señor en estos tiempos de que tenemos que estar preparados? ¿Para qué seguimos comprando ropa que no te la vas a poner nunca? Más ropa y más camisas y más pantalones, pero con la edad que tienes, mijo, ¿tú te crees que vas a gastar lo que tienes? 50 vidas te van a hacer falta para gastar los zapatos que tienes. ¿Cuántos zapatos necesitas para vivir? 50 pares. Yo nunca me olvidaré cuando un año fuimos a Israel y dormimos la noche anterior en Barcelona y había un muchacho que durmió conmigo en la habitación y entonces él estaba preparando toda la maleta para viajar conmigo y yo estaba así en la cama mirando a este, ¿no? Todo dobladito, todo tal. Entonces sacó, no sé cómo lo llaman, a las zapatillas de deporte, las playeras, ¿cómo lo llaman? Los zapatos de deporte, los tenis. Sacaba los tenis amarillos, ponía así, los tenis verdes, los tenis rojos, los tenis negros. Y yo le digo, una pregunta, hermano, ¿tú a dónde vas? No, voy a Israel contigo. Digo, ¿y para qué te llevas 6 pares de tenis?
No, porque los rojos me quedan bien con este pantalón y los verdes me quedan bien. Digo, mira, hazme el favor, tira todo eso, te pones lo que lleva y uno más dentro. Tanto tenis, tanta camisa, tanto pantalón, tanta corbata, tanto para tanto, si no vas a gastar en toda tu vida, ni en 20 vidas más. Pero hay gente que tiene como esa cosa de, ay, vienen las rebajas de verano, y vienen las rebajas de invierno, y viene el Black Friday, y venga a comprar, y lo que tienen que comprar no lo compran. Entonces no te quejes el día de mañana cuando vayas al supermercado, como pasó en Venezuela, y no tenían ni papel higiénico. No tenían nada. Y hay lugares hoy en día que ni con dinero, y hablo por ejemplo de Cuba, que ni con dinero ya puedes comprar cosas indispensables para la vida. No, es que vivimos en Europa, nosotros somos diferentes. Ya. Eso también decían los venezolanos cuando dijeron, a nosotros nunca nos va a pasar lo que les pasó a los cubanos. Y Cuba era un paraíso, hermanos. Cuba era un lugar maravilloso donde fueron mis bisabuelos en un barco de vela. Y llegaron a Cuba y tenían trabajo mis abuelos, mi abuelo. Y después se fueron a Venezuela porque eran países maravillosos, donde se ganaba dinero y se vivía de maravilla. Y sin embargo después tuvieron que venirse con lo opuesto, prácticamente, para salvar la vida. Entonces la vida puede dar tantos cambios. Miren, hermanos, Irán ha amenazado a los países limítrofes, como por ejemplo Arabia Saudita, y ha dicho, si nos atacan a nosotros y no podemos vender nuestro gas y nuestro petróleo, que podrían vivir como maravilla los persas, los iraníes, vamos a atacar a Arabia Saudita, vamos a atacar a Kuwait, vamos a atacar a todos los países para que todo el mundo se quede sin gas y sin petróleo. Imagínense al punto que hemos llegado. Porque hoy en día es mucho más que amenazas. Antes se peleaba con palos y piedras. Después se pasó a la espada. De la espada se pasó a la dinamita. De la dinamita se pasó a los bazocas, a los tanques de guerra y a los aviones. Pero ya hemos llegado al límite, ya no hay más. Albert Einstein dijo, si hay una tercera guerra mundial, la vamos a tener que terminar peleando con palos y piedras. Porque nos vamos a matar y nos vamos a destruir a todos. Entonces la única protección segura es nuestro Dios, no son tus ahorros, no es tu casita, nuestra seguridad está en el Señor, no hay tiempo que perder, hay que buscar más de Dios. Y termino diciendo lo que dije anoche, por si no lo saben. Arriba en el monte Moriah, donde estaba el templo de Jerusalén, hoy en día no hay templo, ya eso lo saben, ¿no? Hay una cúpula enorme que se llama la cúpula de Omar, debajo de la cúpula hay una roca que es así gigante, como todo este salón más o menos, que fue el altar donde Abraham subió a su hijo Isaac para sacrificarlo. Se llama el domo de la roca. Los judíos dicen que ese es el centro, el ombligo de la tierra. Bueno, al lado hay una mezquita más chiquitita que se llama la mezquita de Al-Aqsa, donde están los famosos mártires de Al-Aqsa, los que se están preparando para ser hombre bomba. ¿Sí? En esa explanada, durante años los judíos no podían subir porque subías y te mataban. La primera vez que yo subí, lo primero que hacen es arrancarte cualquier símbolo religioso que no tenga que ver con el Islam. Te tiran la Biblia, te rompen cualquier anillo con algún versículo bíblico, una estrellita de David, una cruz, lo que sea, todo eso lo rompen. Pero podíamos subir. Pero ahora esa prohibición de poder subir los judíos arriba a orar ya se ha quitado. Eso es un milagro. ¿Qué es lo que están pensando muchos judíos? Se están preparando y armando hasta los dientes para que en cuestión de poco tiempo suba un montón de ellos arriba con un altar portátil que han construido para comenzar a ofrecer los primeros sacrificios antes de hacer el templo. Pero ellos saben que ese lugar, por la religión que se ha practicado, por las cosas que se han hecho allí, por ejemplo, se han plantado muchos árboles, cosa que estaba totalmente prohibida, porque allí era donde se colocaban los ídolos, ese lugar está contaminado. Y según el Antiguo Testamento, un capítulo del libro de Números, la única manera de limpiar, de santificar, de preparar un lugar para que se hagan sacrificios para el Señor, es matando un animal que en hebreo se conoce con el nombre de la pará adumá, una vaca colorada o roja o pelirroja, llámenlo como quiera, una vaca que no puede tener ni un solo pelo negro o blanco o de cualquier otro color, tiene que ser perfecta. De hecho, hasta la examinan con lupa para ver si hay un solo pelo, ya no sirve. Ya tienen 3 perfectas, preparadas para ese momento. Ya tienen un altar portátil y ya hay más de 1500 coanín o levitas preparados para en cualquier momento subir arriba y hacer sus sacrificios
y su templo. Cuando a mí me dan esta información hace una semana o 10 días desde Jerusalén, un judío ortodoxo, pero creyente, yo le digo, se va a armar una terrible. Dice, a mí me propusieron el poder subir armado para tomar posesión de ese lugar y me negué. Porque como me dijo él a mí, las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Pero en la mentalidad de los otros, ellos quieren subir, aprovechando la debilidad del enemigo, puede ser cuando ataque Israel a Irán, cuando ya tenga más o menos sometido, como hacía David, ¿no? Que sometía a los enemigos para hacer las cosas espirituales. Fíjense cómo va en la vida, ¿no? Yo someto a los filisteos, a los amorreos, a los cananeos, a los moabitas, y entonces mi hijo puede levantar el templo. ¿Qué es lo que está haciendo Benjamín Netanyahu? Someter a Hamás, someter a Hezbollah, someter a Irán, someter a los hutíes, someter a los enemigos para decirles, ahora venga, suban para arriba y construyan el templo. A ver quién va a subir arriba a meternos mano a nosotros. Y le dije, pero eso va a ser una sangría. Y me dice, ellos han dicho, estamos dispuestos a pagar el precio. Eso puede ocurrir en el mes de noviembre. Es lo que se está esperando y lo que se está comentando. Entonces mi obligación es decirle, hermanos, yo en mi vida pensé que iba a llegar un punto en mi vida con la edad que tengo y con el tiempo que llevo en esto, de tener que enseñar esto a las iglesias. Hermanos, vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos. No solamente espiritualmente, sino también tener algo de almacenaje en nuestros hogares por lo que pueda pasar. Y si no pasa nada, bueno, pues ya está, no pasó nada. Ahí tengo la nevera llena de comida, ahí tengo el almacén lleno de comida. Pero hermano, y si vamos al supermercado, bueno, ustedes se acuerdan que el día 14 de marzo del 2020, de un momento a otro el mundo cambió. ¿Y quién lo iba a decir? Cuando a mí me dijeron esa semana, el jueves, me dijo un anciano de la iglesia, nuestro hermano Armando, seguramente vamos a tener que cerrar la iglesia el domingo. Yo dije, ¿qué? De eso nada. No, es que el gobierno está diciendo que a lo mejor la pandemia, y yo dije, de eso nada, yo no cierro, y yo fui uno de los primeros que dije, yo no cierro la iglesia. Hombre, que si la tuve que cerrar bien cerrada. ¿Y quién nos iba a decir a nosotros que millones de hermanos nuestros íbamos a estar encerrados? Yo decía, bueno, un par de domingos. Tuvimos bastante tiempo, y luego después, uno aquí, otro allí, otro para allá, no me toques, no estornude, y cuando alguien estornudaba, hacíamos, Yo me acuerdo cuando sacaba el perro de paseo, que ya el pobrecito ya no daba más porque lo paseaba todo el día, el perro iba así. ¿Verdad? Los vecinos decían, déjame el perrito un ratito para salir. El perro ya decía, ya no me saques más. Algunos hasta compraron peluches de esto y sacaban el peluche por la calle para coger un poco el aire. Me acuerdo cuando salía con el perro que venía uno allá en la esquina y hacía, y hacíamos, y salíamos corriendo. Eso pasó el otro día, ya lo hemos olvidado. Y yo recuerdo que algunos hermanos oraban y decían, hay que orar para que pronto vuelva la normalidad. Y yo decía para mí, ¿y no será que esta es la normalidad a la que vamos a tener que acostumbrarnos? A vivir con menos, a comer menos, porque comemos como salvajes muchas veces. Y si no, mírese. No, mírese. Ay, es que la foto me sacó gordo. No. La foto no le sacó gordo, hermano. La foto sacó lo que es. Algunas cuando se hacen alguna foto conmigo, algunos hermanos dicen, hermana, sáqueme guapa. Y yo la miro así y digo, hermana, la cámara no hace milagros, hermana. Entonces, hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos donde cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento. Y creo que mi deber como creyente es advertirles de que las cosas no van a mejorar. ¿Qué más quisiera yo? El Señor dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque va a haber muchos cristianos que no fueron hombres de oración, que no fueron hombres de palabra, que no fueron personas consagradas, que no van a aguantar la presión. No la van a aguantar. Va a haber momentos en Europa que te van a decir, ¿usted qué religión practica? Soy cristiano, aquí no pueden trabajar cristianos. Ya está pasando en algunos países, ¿eh? En algunas universidades ya están preguntando, y hablo de Estados Unidos, no hablo de Burundi, hablo de un país como Estados Unidos, el país de la libertad, que ya te están preguntando cuando vas a Yale, a universidades importantes, ¿qué religión practicas? Y depende de la religión que practiques, depende de cuál sean tus creencias, puedes o no estudiar en esa universidad, aunque tengas que pagar miles y miles de dólares por estudiar en ella. Al punto ese hemos llegado, queridos hermanos. Y llegará el momento que dirán, cristianos evangélicos aquí no trabajan. Ya le pasó a Elena hace años,
que en un lugar, cuando dijo que era cristiana evangélica, le dijeron, coge tu maleta y vete, aquí no puedes trabajar más. Ni siquiera le dejaron entrar. Entonces, hermanos queridos, no se hagan a la idea de que vamos a ir a un mundo mejor, sino todo lo contrario, el mundo se va a poner cada vez peor y lo estamos viendo. Uno dice, bueno, ¿será que a lo mejor en Ecuador, en México, en Bolivia, hermano, en todas partes hay corrupción, hay inmoralidad? Es un relajo el mundo, se ha perdido completamente el norte en todos los sentidos. Que el Señor nos ayude a estar preparados. Yo ahí les doy el mensaje, a ustedes ya son mayorcitos y saben lo que tienen que hacer. ¿Hay alguna pregunta acerca del mensaje, acerca de la enseñanza en esta mañana que ustedes, aprovechando esta oportunidad, quieran hacerme? Si no, no importa lo que te dijeron, no importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.